Los que hayáis visto los vídeos anteriores os habréis fijado que ya desde la primera parte en la que hablaba del movimiento Rosacruz o el rosacrucismo mencionaba la presencia del hermetismo, de la alquimia, de la cábala, etc. Pues eso es precisamente el tema que quiero cubrir en este vídeo, esta corriente más místico-esotérica de la masonería, explicando un poco en qué consiste esto del hermetismo, de la alquimia o de la cábala. Para entender bien qué es esto del hermetismo, voy a comenzar por aquí, tenemos que recurrir nuevamente a la historia legendaria de la masonería, pero en este caso no voy a acudir a las constituciones de Anderson, voy a acudir al libro de Albert Mackey, Simbolismo de la masonería, porque en este libro Albert Mackey, que como ya comenté es un masón muy famoso del siglo XIX, explica los orígenes protohistóricos prácticamente de la masonería. Mackey habla de una masonería primitiva que tenía un conocimiento puro que le había sido otorgado por Dios en figuras, por ejemplo, como Noé, desde ahí parte exactamente Mackey, con una doctrina básica que incluía dos supuestos. El primero era la unidad de Dios y el segundo, la inmortalidad del alma. Esas eran las dos cosas que esta masonería primitiva poseía como conocimiento secreto. Pues bien, Mackey explica cómo este conocimiento secreto, revelado directamente por Dios, pasó de generación en generación a través de los descendientes de Noé, pero a su vez se fue perdiendo con el paso de los años, mezclándose con culturas que defendían otro tipo de mística o de conocimiento sobre Dios diferente, que no era el de esta masonería primitiva que Mackey definía como masonería primitiva pura. A esta otra, a la que se mezcla con otras corrientes diferentes, que pierde su esencia, Mackey la define como masonería espuria, es decir, tenemos la pura, la que tenía el conocimiento de la unidad de Dios y de la inmortalidad del alma, y tenemos la masonería espuria, que es, por ejemplo, la politeísta, la que cree en falsos dioses, la que termina pervirtiendo este conocimiento ancestral original de la unidad de Dios y la inmortalidad del alma, que sigue siendo para Mackey masonería, pero masonería espuria, es decir, no es la pura. El conocimiento de esta masonería pura pasaría de generación en generación entre un selecto grupo de iniciados, que serían los descendientes de Noé. Es un conocimiento que se transmite en hebreo, es decir, las personas que no hablaran hebreo no podían tener acceso a este conocimiento puro. Esto también tiene relación con la cábala, que luego veremos. Y esto nos conduce precisamente al origen del hermetismo. El hermetismo parte de un conocimiento ancestral del antiguo Egipto, sobre todo, en la figura de Hermes Trismegisto, que ahora veremos quién es, al que solo tenía acceso una pequeña élite sacerdotal. ¿Vale? No importa que a nivel cultural toda la plebe creyera en diferentes dioses y fuera politeísta, había un pequeño grupo, un selecto grupo de iniciados que seguía accediendo a este conocimiento que manifestaba la unidad de Dios y la inmortalidad del alma, algo que no se podía compartir entre el vulgo porque no sería aceptado. Como digo, esta doctrina del hermetismo hace referencia a la figura de Hermes Trismegisto, que era una fusión entre el dios griego Hermes y el dios egipcio Thot. La fusión de ambos forman la figura mitológica de Hermes Trismegisto, que escribiría libros con todo este conocimiento del hermetismo, como por ejemplo el Corpus Hermeticum o uno que está más de moda ahora, que es el Kybalión. Los principios que defiende el hermetismo son los siguientes. El pensamiento simbólico, ya hemos visto la importancia del simbolismo en la masonería en el vídeo anterior a este. La relación entre el macrocosmos y el microcosmos, es decir, el todo es la unidad y la unidad es el todo. Esto, por ejemplo, podemos encontrarlo en la expresión conocida de cómo es arriba es abajo, es decir, como es en el macro es en el micro. También tenemos el concepto del anima mundi, y esto hace alusión al concepto de el éter o de un espíritu que anima a todo el mundo. El mismo alma de los seres humanos también da vida a todo el universo. Tenemos también la teoría de las correspondencias entre niveles, relacionado nuevamente con este concepto de macro y micro, es decir, lo que hagas a nivel micro tendrá consecuencias a nivel macro, porque todo está unido. Tenemos también la complementariedad de los contrarios, el ejemplo clásico del símbolo del yin y el yang, lo que significa que los opuestos se complementan y que es necesaria esa complementariedad. Tenemos también la defensa de la práctica de la meditación y por último tenemos también la doctrina hermética de la vida como transmutación personal. Si recordáis, en el vídeo previo en el que hablé del simbolismo en la masonería o de los símbolos más clásicos, no toqué el tema del hermetismo, la alquimia o la cábala porque dejé algunos símbolos para este vídeo en el que iba a hablar específicamente de estos temas, y uno de estos símbolos relacionados con el hermetismo específicamente es el uróboros, que es la serpiente que se muerde la cola. Este símbolo, que está presente en la masonería, es muy típico, como digo, del hermetismo y hace referencia a la continua regeneración, concepto que veíamos también en la acacia, en la rama de acacia, la planta de los masones, e incluso veíamos que era una de las explicaciones que podíamos encontrar en el significado de la letra G de los masones, generación,
en este caso regeneración. Pues este concepto que proviene del hermetismo lo vemos representado en el Uroboros, que es la serpiente que se muerde la cola. Hubo un auge del hermetismo en los siglos del Renacimiento, el XV y el XVI, y a su vez tuvo muy buena recepción por la parte más mística de los masones operativos, como también vemos que coincide con el inicio del movimiento Rosacruz, que también tenía muchos elementos del hermetismo, ¿vale? Este conocimiento primitivo reservado a un grupo selecto de iniciados. Y ya en la masonería especulativa, uno de los libros sobre hermetismo que tuvo mayor calado fue el escrito por Jean Terrasson. El libro tiene como título Sethos, fue publicado en 1731 y en él se explica cómo es la propia Isis, la diosa Isis, la que iniciaba en las pirámides de Giza a los iniciados en estos misterios de la antigüedad y cuyos rituales de iniciación suponían un itinerario por los 4 elementos, tierra, fuego, agua y aire, con la superación de unas pruebas que el iniciado debía pasar relacionadas con estos 4 elementos. Y esto sobrevive en la masonería a día de hoy porque en uno de los ritos, en el rito escocés antiguo y aceptado, la iniciación en el grado de aprendiz es un poquito diferente a los ritos más ingleses. Aquí, en el rito escocés, el aprendiz tiene que pasar por las pruebas de los 4 elementos, tierra, fuego, agua y aire, que incluyen, por ejemplo, la cámara de reflexión. La cámara de reflexión sería como la prueba de tierra, en la cual el iniciado, nada más entrar y antes de pasar por todo el periplo de la logia, oscuras y todo esto, le introducen en una sala cuyas paredes deben ser negras, sin ventanas, todo muy oscuro, simulando como si estuvieras bajo tierra. Por eso se le llama la prueba de tierra. También hay elementos en esta cámara de reflexión que son propios de la alquimia, que luego veremos cuando hablemos de la alquimia. También quiero mencionar aquí que el hermetismo es importantísimo, no solamente en la masonería, que también, sino en cualquier escuela iniciática, por este concepto de un conocimiento reservado a un grupo selecto de iniciados, y particularmente en la masonería, no solamente por esto, sino por todo el concepto egipcio como tal. Lo egipcio tiene una presencia muy muy grande en la masonería y de hecho hay quien dice que toda la leyenda del arquitecto del Templo de Jerusalén, de Hiram Abif, no sería sino una manera de ejemplificar en este personaje la misma historia que era mucho más antigua, representada con los personajes de Osiris, su hermano Set, e Isis, mujer de Osiris, dioses egipcios. Pero la leyenda es la misma. Según esta leyenda, Osiris fue asesinado a manos de Set, de su hermano. Set desmembró todo el cuerpo de Osiris, le hizo pedazos y literalmente cada parte de su cuerpo la llevó a un sitio diferente, e Isis tuvo que ir recomponiendo el cuerpo pedazo a pedazo de Osiris, de su amado, excepto una parte que no encontraron, que era el pene. Por eso hay una fuerte tradición en la que se identifica al obelisco como si fuera el pene, porque fue lo que supuestamente Isis colocó en sustitución del miembro de su amado. Por eso el obelisco también es una figura muy importante en todo este hermetismo y también en la masonería. De hecho, en el siglo XIX se produce un auge de esta egiptomanía y no solamente se llevan muchos obeliscos de Egipto a muchas partes del mundo, sino que se construyen también pues, en un montón de capitales del mundo, ¿no? Es decir, que vemos la figura del obelisco, otro elemento simbólico relacionado con la masonería, que también tiene relación con la egiptomanía o el hermetismo asociado a toda esta cultura del conocimiento ancestral egipcio. Pues bien, visto muy en resumen lo que sería el hermetismo, vamos a hablar de la alquimia. ¿Qué es la alquimia? La alquimia está estrechamente relacionada con el hermetismo. Y con la alquimia lo que se pretendía eran fundamentalmente 2 cosas. La transmutación de los metales innobles como el plomo en oro, querían conseguir oro a partir de estos metales innobles, y también la búsqueda de la piedra filosofal, que era, por así decirlo, la búsqueda de la vida eterna. Dentro de la literatura masónica relacionada con el hermetismo y la alquimia, he podido leer el libro del masón Oswald Wirth, El simbolismo hermético en la alquimia y la masonería, este de aquí. Y en este libro, Wirth no solamente explica el simbolismo, como reza el título, de la alquimia y la masonería, sino que explica cómo, en este caso, en la alquimia como tal, la transmutación de metales en oro era una manera simbólica, era una manera velada en un proceso químico donde el auténtico alquimista se refería no literalmente a conseguir oro a raíz del plomo, sino que el oro sería el conocimiento superior a raíz de un conocimiento pobre. Es una manera velada en un proceso químico de referirse a algo espiritual o filosófico. Pero como estábamos en una época de persecuciones religiosas, tenían que disfrazarlo como si fueran científicos buscando realmente oro. Pues según Wirth, el oro real para ellos era el conocimiento. Dentro de los elementos que vemos en masonería provenientes de la alquimia, tenemos la famosa tríada de elementos alquímicos, que son el azufre, la sal y el mercurio. Esto lo vemos nuevamente en la cámara de reflexión, que me refería
antes. En la mesa en la que se sienta el aprendiz que se está iniciando en la masonería, tiene 3 recipientes, cada uno de los cuales contiene mercurio, azufre y sal. Estos son los 3 elementos, como digo, principales de la alquimia. El azufre representa el principio activo y el mercurio el principio pasivo. ¿Vale? Tenemos aquí la dualidad. El azufre representa la luz interior, según Oswald Wirth, la luz interior que tenemos todos nosotros, cuya acción es centrífuga, va de dentro a fuera. Mientras que el mercurio representa lo opuesto, la luz exterior, cuya fuerza es centrípeta, va hacia adentro. Al final estos dos principios chocan entre sí. La manera de sintetizar uno con el otro es mediante la sal. La sal es lo que permite la síntesis entre el azufre y el mercurio. Por eso, por ejemplo, teníamos el libro del movimiento Rosacruz de Andreae que se llama Las bodas químicas, porque metafóricamente se representa la unión de estos dos elementos mediante la sal, que en esta representación sería el sacerdote que les casa. Esta dualidad de principio activo y pasivo la podíamos ver, veíamos en el vídeo anterior de simbolismo, con el sol y la luna, por ejemplo, con el pavimento mosaico, las baldosas negra y blanca, y hay un montón de elementos y símbolos masónicos que aluden a estos elementos alquímicos. Y volviendo a la cámara de reflexión, tenemos más elementos que son puramente alquímicos. Por ejemplo, en la pared suele poner las siglas vitriol, V-I-T-R-I-O-L. Visita interiora terre rectificando invenies occultum lapidem. Esto significa, traducido al español, visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra escondida. Hace alusión a la piedra filosofal o la piedra escondida para la masonería. La palabra perdida también podría ser, para la cual tienes que buscar en el interior, dentro de ti, o, en el caso alquímico, bajo tierra. Otro paralelismo que encontramos entre la alquimia y la masonería es en el hecho de, para la alquimia, trabajar en los metales innobles para conseguir el oro, mientras que en la masonería sería trabajar en la piedra bruta para conseguir la piedra cúbica. Y finalmente quería referirme a una frase que se considera como una de las máximas de la alquimia, que es solve et coagula. Literalmente es disolver para coagular, algo que podríamos pensar que está literalmente relacionado con la transmutación de los metales, pero que desde un punto de vista más filosófico o místico hace referencia al concepto de destruir para construir. Nuevamente hace alusión a esta regeneración constante. Destrucción, creación, regeneración. Nuevamente volvemos a aludir al Uroboros, o la serpiente que se muerde la cola, para representar este concepto, o también podemos verlo en otras filosofías, como por ejemplo la hinduista, representado con el dios Shiva, que representa la creación, destrucción y regeneración. Y para finalizar este vídeo voy a hacer un breve comentario sobre la cábala, sin saber mucho de cábala, porque obviamente para conocer la cábala tienes que hablar hebreo. Yo no hablo hebreo, entonces tampoco he podido adentrarme mucho en esto, pero sí puedo saber más o menos lo que busca la cábala. La cábala es la rama mística del judaísmo. Busca el sentido oculto de los textos de la Torá en relación a un supuesto conocimiento ancestral. Nuevamente volvemos a este concepto de conocimiento primitivo ancestral, que es el auténtico conocimiento que fue oculto, que fue velado y al que solo puede acceder un grupo selecto de iniciados. Pues según esta teoría, la cábala buscaría este conocimiento elevado, este conocimiento oculto en la Torá. Elementos importantes de la cábala para llegar a este conocimiento es la numerología, la importancia de los números. También la gematría. La gematría es una práctica en la que se sustituye una letra con un valor numérico y a partir de ahí pues se investigan las palabras en clave de este valor numérico. En el libro Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación y además es uno de los libros de referencia para los cabalistas, se expone la doctrina de los Sefirot. Los Sefirot son las emanaciones del Dios primigenio. Los Sefirot se describen como los canales de la fuerza divina y creadora de la vida, a través de los cuales la esencia divina se revela a la humanidad. Hay un símbolo clásico de la cábala que es el árbol de la vida. El árbol de la vida representa gráficamente los 10 Sefirot y los 22 senderos que representan las letras del alfabeto hebraico. Sobre este tema también es interesante remitirse al libro que veíamos en el vídeo anterior, Simbolismo masónico, de José Julio García Ranz, que menciona también un poco todo este simbolismo hermético, alquímico, cabalístico, sobre todo hermético y alquímico. Y como veis, la masonería no solamente es una orden fraternal y de mejora de la sociedad, hay una parte esotérica mística muy profunda en la masonería y muy antigua, porque al final la masonería que surgió posteriormente, la de origen francés, que es la más, pues si queréis, politizada o la más social o que no indaga a priori demasiado en estos temas, como digo, es posterior. La masonería original sí que tiene todo este componente más místico y más esotérico. Y de hecho a día de hoy también se sigue practicando esta corriente místico-esotérica de la masonería, por mucho que no se hable o que incluso se venda todo esto como algo típico de frikis o como dicen, ¿no?, de magufos o de gente un poco loca. Pues dentro de la masonería hay una rama muy fuerte que sigue practicando todo esto, que sigue creyendo en todo esto. Entonces, cuando os digan que la masonería solamente es como
un club social donde la gente se reúne y supuestamente pues todo es muy fraternal y todo es muy bonito y filantrópico, pues hay una parte que nos cuentan que es toda esta parte que para mí es uno de los secretos de la masonería. Al ser una práctica tan ocultista, obviamente pues no se habla de esto, pero esto también es masonería. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, compartidlo y nos vemos próximamente.